¿Ha habido alguna vez algún pecado que pienses que te definió? ¿Alguna decisión que tomaste que trajo consecuencias y por la cual ahora te conocen? ¿Algún error por los que otros te recuerdan? ¿Algo que otros te puedan reprochar? Aún siendo creyente. ¿Hay algo que quizás por algún tiempo te ha definido? ¿Ha definido lo que eres, lo que piensas? Quizás ha habido culpabilidad durante algún tiempo por algo que hiciste. La forma en que reaccionaste. Quizás una separación. Quizás en la forma que afectaste a tus hijos. Quizás la forma en que afectaste a una esposa, a tus padres. Hay personas que no soportan el dolor, como lo hemos estado viendo en las prédicas que tuvimos del Salmo 119, y cuando hay cierta carga de culpabilidad, hay personas que no soportan el dolor y llegan hasta el suicidio. Hay personas que están estigmatizadas por su pecado, por sus decisiones, o por algo que ellos mismos decidieron, o ellas mismas decidieron, y llevan una vida, aún como creyentes, una vida donde recuerdan y recuerdan lo que hicieron, y es como si no pudieran dejar atrás, si me permiten decirlo así, el fantasma de su pasado, de lo que vivieron, de lo que fueron. Aún estando en Cristo o diciendo que están en Cristo, siguen pensando y recordando lo que fueron, lo que hicieron, lo que vivieron, lo que decidieron y la forma en que a otros afectaron o se afectaron a sí mismos. Hoy vamos a ver una historia en nuestra serie Encuentros con Jesús, que inicia hoy, de una persona que justo hoy en la Biblia es conocida y definida por su pecado. No les digo todavía el nombre, pero ustedes ahorita, o el pecado, pero inmediatamente van a reconocer la historia. Es la historia de una persona que es definida por lo que ella hizo, y más se recuerda su pecado y su transgresión que lo que Dios hizo por esa persona. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8, del versículo 2 hasta el versículo 11. Vamos a empezar con el versículo 2. Juan 8, del 2 al 11. Vamos a leerlo, síganme con su vista, por favor. Juan 8, del 2 al 11 en la versión de la Biblia de las Américas. Si usted trae otra Biblia, léanlo en la Biblia que usted trae, la traducción que usted trae. Vamos a leerlo aquí en la Biblia de las Américas, es muy similar cada traducción. Versículo 2 inicia diciendo así: Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, a Jesús, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Vamos a orar. Señor, te ruego por tu misericordia y por tu amor, por tu gracia, que el día de hoy, que iniciamos esta serie de encuentros con Jesús, haya gente que hoy se encuentra con Jesús. No es algo que yo pueda hacer, pero sé que tu palabra es viva y eficaz. No es algo que podamos decidir como iglesia o como cuerpo de Cristo, es algo que solo tú decides. Te suplico que hoy sea un día de un encuentro real, genuino, de conocer a Jesús, de encontrarse con Jesús. Y aún como creyentes, Señor, que hoy veamos cuál es el impacto, el cambio en nuestras vidas de haber conocido a Cristo. Te lo ruego, Señor, me pongo a tu disposición y en tus manos para que uses este siervo inútil. Y te ruego por los corazones de mis hermanos y por el mío. Te lo suplicamos, invocamos tu nombre, queremos exaltarte a través de esto. Te lo pedimos y sabemos que nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a enfocarnos en la escena, en el escenario.
En el versículo 2 dicen, lo van a tener aquí enfrente, dice así: y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Hay que entender dónde estaba Jesús. Esta es la fiesta de los tabernáculos, así se le llama, es una festividad que cada año celebran los judíos hasta el día de hoy. En esta festividad los judíos tenían que estar durante una semana habitando en tiendas o tabernáculos, ¿verdad?, para celebrar la travesía de los israelitas por el desierto y sus vicisitudes durante este vagar durante 40 años. Dios les ordenó que tenían que hacer una fiesta de 7 días en las cuales habitarían en tabernáculos o en tiendas durante los 7 días. Al inicio de la fiesta o de la festividad, Jesús estaba escondiendo. No lo vamos a leer, esto está 1 o 2 capítulos anteriores a lo que estamos leyendo. Jesús se escondía porque querían ejecutarlo. Los mismos fariseos habían mandado gente infiltrada para matar a Jesús. Pero a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, Jesús empezó a enseñar públicamente y a levantarse y enseñar. Esto lo tenemos en el capítulo anterior. No vamos a leerlo, nos vamos a enfocar en la historia de hoy, pero es el contexto de lo que está sucediendo. Y en el versículo 2 tenemos aquí que al amanecer, desde temprano, vino otra vez Jesús al templo y todo el pueblo venía a él. Jesús congregaba a mucha gente. Llegaba mucha gente a escuchar sus enseñanzas, seguramente era una sinagoga grande y estaba lleno de personas que escuchaban a Jesús, dice, y sentándose les enseñaba. Entonces, por favor, vean a Jesús en este momento sentado, en medio de una gran congregación, mucha gente que viene de fuera para la festividad de los tabernáculos, y gente local, y gente religiosa, y gente no religiosa, y gente que solamente estaba, como en las iglesias, ¿verdad?, porque están. Así había de todo. Así que al amanecer Jesús temprano enseñaba a la gente, multitudes que venían. Pero noten la siguiente parte de la escena en el versículo 3. Los escribas y los fariseos, ¿quiénes son estos? Los religiosos. Los que se creían santos, los moralistas, los que pensaban que podían señalar el pecado de otros. Los que podían sacar la Biblia, o en este caso el Antiguo Testamento, y decir, estás mal, estás bien, estás mal, no es suficiente, no está bien lo que haces. Ellos son los fariseos. Los que se revestían de una fachada de moralidad. Hoy podríamos llamarnos cristianos y ser como esos fariseos. Ellos son los que trajeron a una mujer. Vean lo que hacen estos hombres. Y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La sorprendieron en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora imagina que estamos en una congregación mucho más grande y con mucha más gente. Imagina a Jesús en medio de la congregación enseñando, sentado, y de pronto se abren las puertas. Entran un grupo de religiosos, y además eran muy respetados, arrastrando a una mujer. ¿Cómo te la imaginas? Poca ropa, quizás, dice que la encontraron en el acto del adulterio. Dicen ellos que así fue, o mejor dicho, así fue. Imagínatelos arrastrando a la mujer que entra por ahí. Un grupo de hombres, no sé cuántos eran, pero imagínate arrastrándolos y ofendidos por su pureza religiosa, según ellos. Hacen lo que los religiosos hacen mejor: señalar, juzgar para condenar, sentirse superiores moralmente. Y nota lo que sucede aquí: la ponen en medio de la gente. Ahora, para este momento, la atención de toda la gente, sí, bueno, hermanos, ustedes lo han visto hoy. Si alguien se levanta, si alguien va al baño, pues, si alguien va al baño, ustedes lo han visto. Es normal para nosotros, si alguien va al baño y se levanta, volteas a ver, ¿no? Imagínate la escena de los fariseos entrando, varios fariseos por ahí. Todo mundo se cayó, todo mundo miró hacia allá, y Jesús mismo dejó de hablar, ahorita lo vamos a ver en la escena, y todas las miradas estaban puestas en los fariseos religiosos y venían arrastrando a una mujer para exhibirla por lo que había hecho. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, son las palabras que salen por de la boca de uno de los fariseos. ¿Cuál sería nuestro pensamiento si hoy no están aquí el pastor Samuel y el pastor Armando? Pero imagínense que llegaran, se supone que no iban a venir, y entran arrastrando a un hombre, al señor Joaquín. No tenemos ningún Joaquín aquí, ¿verdad? No tenemos a nadie Joaquín. Entran arrastrando al señor Joaquín. Lo encontramos
lo encontramos en un motel de la carretera Torreón, México, lo que ustedes quieran. En el acto mismo de adulterio, y que lo vienen arrastrando y con poca ropa el pobre señor Joaquín. Aquí está. ¿Qué pensarían? Y hasta me callo yo. Estamos hablando juntos y de repente volteamos a ver allá la escena. Para empezar, las preguntas, por lo menos mi pregunta es, pastores, pues, en un cuarto de hotel, pues ¿dónde andaban ustedes? O en el acto de adulterio están diciendo, ¿por qué es lo que dijeron los fariseos? Le encontramos en el acto de adulterio, pues ¿dónde andaban los fariseos? O sea, esa es la realidad. Digo, no, eso no señala, pero imagínate las personas que hubieran pensado. Ahora imagínate las miradas rápidamente algunos. Sí, ya sabía yo, el hermano Joaquín, ya decía yo que algo traía mal, no falta el señalador, ¿verdad? Ya sabía yo que andaban mal los padres, ya sabía yo, y ahí empezarían los religiosos. Algunos otros se sorprenderían, no faltarían las hermanas que mandarían mensajes más al rato, o llamarían, ¿no? Que ya supiste que el señor Joaquín, ¿verdad? No faltarían. Bueno, ahora, con su secretaria, ¿no? Y ahí el chisme. Imagina que ese fue el acto que sucedió, pero era un acto demasiado vergonzoso. Los fariseos eran unos hipócritas, porque ellos abogaban por la pureza moral, pero traer a una mujer ahí a ese lugar para hablar de moralidad y pureza, por favor, eran religiosos, estaban buscando exhibirla, no estaban buscando la pureza de la ley, o no estaban buscando la comunión con Dios, estaban buscando exhibir a una mujer, y ahorita vamos a ver cuáles serán sus planes. Entonces, tenemos ahí el versículo, estábamos en el versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ahora vamos al versículo 5, que dice, ellos mismos le dijeron, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Versículo 6, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Entonces, esos hombres no buscaban la pureza de la congregación, ni honrar a Dios. ¿Qué buscaban? Acusar a Jesús. Es lo que estaban buscando. La mujer era una carnada, era un instrumento de los fariseos. Estaban usando una mujer y el pecado en el cual ellos le descubrieron para tratar de llegar hasta Jesús. Ahora, la jugada de los fariseos, hermanos, los fariseos querían ejecutar a Jesús y la jugada era brillante. Si no lo han visto alguna vez, si ya han leído este pasaje, pero no lo han visto, era una jugada brillante. Era perversa, pero brillante, si ese era su cometido. Me imagino a los fariseos alrededor de una mesa preguntándose, vamos a hacer este plan, le llamamos a la mujer, y tiene Jesús dos posibles respuestas. La primera, si Jesús dice, no la apedreen, y ellos se imaginaban que sería la respuesta de Jesús, porque los mismos fariseos conocían el amor de Jesús. Eso es impresionante, que al ver el amor de Jesús y ver cómo Jesús defendió gente, ellos estaban enojadísimos porque en la misma fiesta de los tabernáculos Jesús había sanado a un paralítico. Entonces ellos estaban de verdad enojados y querían asesinar a Jesús. Entonces sabían que la respuesta de Jesús sería, no la apedreen. Ellos sabían que amaba a los hombres y a las mujeres. Y sabían que se juntaba con los ladrones y con los borrachos y con las prostitutas y lo odiaban porque ellos pensaban que eran más morales y justos que Jesús, por supuesto. Entonces decían, si Jesús dice que no la apedreen, está en contra de la ley de Moisés, es decir, en contra de la ley de Dios. Si la salva, vamos a tener con qué acusarlo, desacreditarlo y finalmente ejecutarlo por la ley misma de los judíos, la ley de Dios. Si se atreve a decir, no la apedreen y a salvarla, lo tenemos. Y si permite que sea apedreada, vean cómo la jugada era brillante. Imagínate al otro fariseo, dice, oye, imagínate al Sanedrín, y si está de acuerdo con la ley de Dios y dice, apedréenla, quizás otro fariseo, me imagino, diciéndole, no te preocupes, porque la ley romana no permite que nosotros ejecutemos personas en base a nuestra ley religiosa. Si no lo ejecutamos nosotros, lo ejecuta el gobierno romano. Una jugada brillante, absolutamente brillante para su cometido. Sea cual sea la respuesta de Jesús, se imaginan ellos, lo tenemos. Lo acusamos, o lo ejecutamos los judíos, o lo ejecutan los romanos, pero lo tenemos. Ahora, regresamos a la escena de la mujer. Imagínate a la mujer en medio de todos, imagínate todos en silencio,
y aunque se hizo un silencio ensordecedor, casi podemos escuchar los pensamientos de la gente. Quizás el pueblo, mujer adúltera, algunos. La esposa del herrero, quizás se dicen algunos otros. Y algunos otros quizás se preguntan, ¿y los fariseos qué hacían en ese cuarto, no? Los fariseos seguramente estaban pensando, tenemos a Jesús. Conocían su carácter. Estaban esperando que Jesús dijera, no la apedreen. Imagínense la tensión del momento, la gente mirando a Jesús, ¿qué va a decir? Imagínate a los fariseos diciendo, cualquiera de las respuestas, te tenemos, Jesús. Imagínate a los verdaderos seguidores de Jesús, preguntándose, ¿qué va a responder? Ahora, por un momento, ya conoces la historia, ya la leímos, piensa que no conoces el final y piensa que estás en medio de esa situación. Mirando a Jesús, ¿qué va a decir? ¿Le va a salvar la vida violando la ley de Dios? ¿Irá a permitir que la apedreen? Casi se sentía la tensión en el aire y como si no hubiera suficiente tensión, miran a Jesús que estaba en medio de él enseñando. Recuerden que estaba sentado enseñando, eso dice el pasaje al principio. Tenemos que Jesús agrega drama a la escena en el versículo 6, en la siguiente parte del versículo 6. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Estamos esperando que digas algo. Señor, responde. ¿La vas a apedrear o no? Dicen los seguidores. Los fariseos están buscando que hacerlo caer. Y Jesús agrega drama, sentado, se inclina y empieza a escribir en tierra. No sabemos qué escribió en la tierra, con el dedo. No sabemos si eran palabras, algunos dicen que eran garabatos, algunos comentaristas dicen que eran dibujos. La verdad es que Dios no nos lo ha revelado. Lo que sí vemos con base en el contexto del pasaje es que Jesús estaba mostrando cierto desinterés por la escena. Y no porque tuviera desinterés por la mujer, porque esto lo veremos después, sino que tienes aquí un grupo de fariseos tratando de atrapar a Jesús, acusar a Jesús, acusar a la mujer, y tienes a Jesús simplemente escribiendo en la arena con desinterés de las palabras de lo que están diciendo. Vamos a dejar aquí tantito la escena. Imagínate que es una cámara y le ponemos pausa y vamos a enfocarnos en la mujer. Mucho se dice mucho hemos hablado de los fariseos, de la gente, y aún de este pasaje es poco lo que siempre se habla acerca de esta mujer. ¿Quién era? La Biblia no registra su nombre. ¿Era joven? ¿Tenía años de casada? ¿Cuántos años de matrimonio? ¿Tendría hijos? ¿Su marido no la amaba y por eso buscó refugio en los brazos de otro hombre? ¿O simplemente era una mujer infiel, que aunque su marido la trató bien, se fue con otro? No podemos responder, nadie puede responder. Solo son preguntas, la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántas veces engañó a su marido? Tampoco lo tenemos, pero sobre todo, escuchen esto atentamente, ¿cuánto tiempo había ocultado su pecado? ¿Durante cuánto tiempo estuvo en esta relación extramarital? ¿Cuánto tiempo ocultó un pecado que nadie sabía, que Dios sí sabía, pero ya no le interesaba? ¿Cuánto tiempo ocultó lo que estaba viviendo en rebeldía abierta ante Dios? Nadie tenía la posibilidad de saberlo, o ella eso pensó. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegara la tragedia en que fue expuesta? ¿Cuánto pasaría? ¿Estaría arrepentida? ¿Sentiría remordimiento? ¿Simplemente se habría ya en este momento entregado a su pecado? O quizás simplemente en este momento para ella era su estilo de vida, el adulterio en este caso. Quizás era una mujer que en este momento ya estaba tan endurecida por su pecado que era su estilo de vida, a pesar de que conocía las leyes judías, porque todo judío las conocía. Se sentaba los sábados en la sinagoga escuchando la palabra de Dios, cantaba salmos con otros cada sábado, como los cristianos cantamos los domingos, con desinterés de su pecado, y lo ocultaba a otros. Un día más en su pecado, una vez más en su acto pasional, una vez más la pasión en privado que de pronto se vuelve insoportablemente pública. Si los fariseos hubieran tenido celulares,
Lo hubieran transmitido en Facebook Live, ¿verdad? En vivo. Eso es lo que hicieron. La trajeron en público. Imagínate la vergüenza para una mujer en una sociedad totalmente machista. Imagínate la burla de la mujer. Imagínatelos arrastrándola por el pueblo y exhibiendo. Imagínate las caras de la gente asomándose por las ventanas. Imagínate las señoras mirando, mira nada más, es la señora del herrero, o lo que sea, ¿no? Imagínate a los hombres sorprendidos. Imagínate la gente viendo la escena. Imagínate los religiosos indignados por el pecado de la señora, ¿verdad? Imagínate todas estas personas. Es lo que hicieron. Es como si hubieran subido su video a las redes sociales. La estaban quemando con todo mundo. Ahora, ponte a pensar en la vergüenza pública y el dolor de la mujer a la que hasta este momento le llamamos la mujer adúltera. La vergüenza de que su pecado acaba de ser exhibido. Y esto sucede con cualquiera, mis hermanos. Ustedes lo saben, cristianos, creyentes. Ustedes lo saben. Cualquiera que oculta un pecado por suficiente tiempo recibe la misericordia de Dios, pero llega un momento en que se acaba. Aunque Dios es misericordioso, si tú insistes en no confesar tu pecado, Dios te va a exhibir. Dios te va a pasar por un periodo de dolor y prueba fuerte. Porque aquel que se rehúsa a ir a Dios, Dios con amor también, a veces usa estos medios, y en el caso de la mujer trajo vergüenza pública. Ella quizás pensó que no se sabría. Imagínate la desesperación. Si existiera la más remota posibilidad de que la mujer se salvara, mirar a los fariseos y pedirles misericordia es una broma. Esos religiosos no mostraban misericordia a nadie. Si existiera la posibilidad remota de que se salvara, llevaría el estigma de su adulterio para siempre y durante toda su vida seguiría siendo señalada como la mujer adúltera, la mujer que engañó. Una etiqueta para siempre: tú eres la mujer que cometió tal pecado. Por eso comenzábamos la prédica diciendo, quizás nos ha marcado algún pecado, algún error que cometimos en el pasado y te sigue rondando en la cabeza porque sabes que estuvo muy mal. Sabes que ofendiste a Dios. A lo mejor hay un pecado oculto que durante tiempo has albergado. Y a esta mujer la definía en este momento, o la definirían a partir de ahora, como la mujer adúltera. Ya no podría ocultar su pecado, porque su pecado oculto, como todo pecado oculto, a su tiempo dio cosecha, y su cosecha fueron las peores consecuencias para ella. Regresamos a la escena. La mujer me la imagino llorando, las lágrimas. Imagínate esta mujer, sin ningún tipo de velo, no creo que le pusieran un velo para que entrara a la sinagoga, como una mujer avergonzada, con su cabello en la cara, con las lágrimas cayendo, ella totalmente callada, sintiéndose desesperanzada, sin poderse refugiar en nadie. Enfrente está Jesús, inclinado escribiendo en tierra, y en el versículo 7, pero como insistían en preguntarle, los fariseos le dicen: Señor Jesús, responde. Ya querían caerle en su trampa, ¿verdad? Responde. Insistían en preguntarle, y Jesús simplemente seguía escribiendo, hasta que en un momento dado Jesús se enderezó. Ves al maestro, al gran maestro Jesús, al que estaba hablando primero, después se sentó y escribió. Ves al hombre sobre todo hombre, al Hijo de Dios, levantándose, al verdadero juez. Los fariseos no son los jueces, era él. Se levanta y les dijo las palabras que quizás son más conocidas, la frase de las más conocidas en toda la Biblia. Lo voy a decir en la versión que muchos conocen: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O como dice nuestra traducción: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Ni los fariseos, ni los seguidores, ni ninguno de la multitud pudo haber esperado esta respuesta. Nadie. Porque lo que hizo él fue aludir a la condición humana. A la condición humana que más tarde señalaría el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Él aludió a la condición humana. Si hay alguien aquí, hermanos, que pueda lanzar una piedra, láncela primero. Si ustedes y yo hubiéramos estado en medio, ¿quién levantaría el primero el puño apretado en una piedra para lanzarlo? Estaba diciéndonos a todos: no hay aquí nadie perfecto. No hay aquí nadie sin pecado. Y no existe ningún ser humano
que pueda condenar a otro ser humano. Ahora, momento, algunos dicen no debes juzgar. La Biblia dice que la iglesia debe juzgar, pero para discernir, para evaluar, no para condenar. Eso es algo que no le pertenece ni a la iglesia, ni a cristianos, sino solo a Dios. Dios es el único que puede juzgar para condenar. ¿Ves el amor de Cristo en esta declaración? Está la mujer aquí en medio. Todos estamos dispuestos a condenar porque somos unos fariseos y religiosos, aún como cristianos. Estamos dispuestos a condenar con nuestras palabras. Mira lo que hizo la hermana. Mira lo que hizo aquel. Y somos veloces en criticar, en llamar a otros para platicarle del pecado de otros, para señalar. Mira lo que hizo, mira cómo se comporta. Mira al joven cómo se viste. Mira el chico que no pone atención a los cantos. Somos veloces para estar criticando a otros y condenando, no para hacer un juicio discerniendo, para ayudar, para evaluar, para amar, para corregir, sino para criticar y condenar. Somos como ellos, somos los fariseos. Nosotros no arrojaríamos la primera piedra, pero sí la arrojamos diario, hermanos. Cuando hablamos mal de otros, cuando hablamos mal a otros, cuando hasta nos alegramos. Mira, ya, ahora la disciplinó Dios. Sí, yo sabía que le iba a disciplinar Dios a la hermana. ¿Lo disciplinó? Claro, pues es que eso se veía venir. Somos como los fariseos, nos sorprendemos de los fariseos, pero a veces somos peores, porque los fariseos en este momento fueron más sensatos. Versículo 9. En el versículo 9, por favor. Ahí está. Pero al oír ellos esto, los fariseos, sus oponentes, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. ¿Ves? Por aquella puerta en salir, al más grande de todos, al más viejo de todos, o al más anciano de todos, salió caminando. Después salió otro, lo siguió uno más, así hasta que los más jóvenes fueron saliendo. No creo que los fariseos hayan estado arrepentidos y hayan visto su pecado. Yo creo que se sintieron derrotados, creo que entendieron. Veníamos con un plan brillante, como siempre, para atrapar a Jesús, y como siempre, jamás pudimos haber estado preparados para la respuesta que dio este hombre. De hecho, en la misma fiesta de los tabernáculos, los mismos fariseos, el capítulo anterior, creo que es el capítulo 7 o 6, no recuerdo, los fariseos mandaron alguaciles para tratar de capturar a Jesús. ¿Y saben qué regresaron diciendo los alguaciles? Jamás hombre alguno ha hablado como este. No se lo llevaron, dijeron, perdón, pero jamás habíamos escuchado hablar una persona, y eran griegos. Y los griegos tenían en alta estima la sabiduría y dijeron, no tenemos filósofo que haya hablado como este hombre que está aquí, enseñándoles en su misma fiesta judíos de los tabernáculos. Así que los fariseos se retiraron, comenzando uno por uno. Y seguramente mucha gente de las que quisieran haber condenado a la mujer entendieron que no hay aquí hombre o mujer que pueda condenar a otro pecador. La única persona que tenga derecho a arrojar la piedra es una persona intachable ante Dios, una persona perfecta y sin pecado. Sería el primero y el único que tendría la capacidad moral de lanzar la piedra. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Qué fariseo? ¿Qué hombre? ¿Quién en la historia? Solo hay una persona así en esa sala o en esa sinagoga. De hecho, solo hay una persona así en la historia. Y esa persona era la persona sentada escribiendo en tierra frente a la mujer. Versículo 10 nos relata, en la segunda parte, la anterior, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús, recuerden que estaba escribiendo en la tierra, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Como si no lo supiera. Pero lo preguntó para acentuar la verdad, para que calara hondo la noticia en el alma de esta mujer. Mujer, no hay ningún ser humano que pueda condenarte. Hermano, no hay ser humano que pueda condenar a otro ser humano. Cristianos, no podemos condenar a los demás pecadores porque somos parte de la humanidad pecadora. Solo Dios, tu juez, te puede condenar. Solo Él puede juzgarte para condenación. ¿Te define tu pasado, hermano? Ni tú puedes condenarte, hermano. Porque si has escuchado la palabra en Romanos 8 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mi hermano.
Ni tú puedes condenarte por lo que hiciste en el pasado si estás en Cristo. Porque el juez del universo, el único que tiene ese derecho y puede determinar quién está condenado y quién no, es aquel que está en ese momento ya de pie frente a la mujer. Si en el pasado te ha definido la culpa por algún pecado, por algo que hiciste, si viene el fantasma de lo que has hecho o la forma en que has roto una relación, ofendido a alguien, engañado a alguien, ofendido a Dios, un pecado oculto, solo Dios tu juez puede condenarte. Y la mujer responde en el versículo 11, ninguno, Señor, ninguno me condenó. Así que escuchó las palabras más maravillosas que la mujer y todo creyente puede escuchar en su vida. Versículo 11. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Te condenarán las autoridades y los religiosos y ahora los cristianos. Pero yo, tu Dios y tu juez, el juez del universo, no te condeno. La única persona capaz de arrojar la piedra es la única que jamás siquiera tomó una. Derrotó a sus adversarios, derribó los argumentos de los fariseos y extendió su misericordia y gracia hacia una pecadora. ¿No es lo mismo que hizo hacia nosotros, hermanos? ¿No es lo mismo que hace cuando una persona llega a Cristo? No, deja de ser tu juez para condenarte al infierno y se convierte en aquel que muere por ti en la cruz y te acepta, te recibe y te adopta y te vuelve hijo de Dios por su gracia. Es lo que hizo con la mujer. Ya no estás condenada ante la ley de Dios. Es lo que estaba diciendo Jesús. Ante la ley de Dios, el mismo autor de la ley te está diciendo que no eres condenada. Hermano, hermana, el mismo autor de la ley de Dios, si tienes pecado y has conocido a Cristo y tienes un encuentro con Jesús, no estás definido por tu pecado. No eres condenado por tu pecado. No eres condenado por tu pasado. La culpabilidad es solo una ilusión si la culpa la llevó Cristo en la cruz. Si crees lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. No es que Jesús estaba pasando por alto la ley de Dios. O sea, esto hay que dejarlo bien claro. No es que Jesús dijera, bueno, vamos a hacer en esta ocasión una excepción contigo y hagamos a un lado la ley de Dios. No estaba haciendo eso Jesús. La ley de Dios se tenía que cumplir. O no se trataba de un juez corrupto como haciendo cuenta de que no pasó nada. No, el pecado de adulterio se había cometido, se había ofendido a un Dios santo. La ley tiene que ser cumplida, hermano. ¿Has visto la palabra de Dios? Dice insistentemente que la ley de Dios tiene que ser cumplida y el pecador tiene que pagar sus pecados y el pecado debe ser condenado y la ira de Dios debe ser derramada sobre los pecados, o mejor dicho, sobre los pecadores. Pero lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, entre líneas, cuando dijo, yo tampoco te condeno, está diciendo, entre líneas, si has leído el Evangelio de Juan, le está diciendo, no te condeno, porque yo misma, mujer, voy a ser condenado en tu lugar. No estás condenada, no porque la ley se haga a un lado, sino porque yo voy a llevar tu culpa, sino porque voy a llevar yo tus pecados, porque voy a cargar tus ofensas ante un Dios santo. La ley se va a cumplir, mujer, pero no la vas a pagar tú. La voy a pagar yo con mi sangre, es lo que dijo Jesús. No vas a ser más llamada la mujer adúltera, vas a ser llamada hija de Dios, porque yo te voy a salvar, porque yo voy a dar mi vida por ti. ¿Escuchas la historia del Evangelio para cada creyente? Ya no somos los pecadores de antes, ahora somos los hijos de Dios, porque nuestros pecados no nos definen, nuestra culpabilidad no nos define, porque Cristo nos ha aceptado. Él murió en la cruz tomando el lugar y nuestra culpabilidad y nuestros pecados quedaron ahí clavados en la cruz, borrados en la cruz. Su justicia fue imputada a nosotros o fuimos revestidos de su justicia. No es que no seas pecadora, mujer, sino que yo cargo tus pecados. No es que no seamos pecadores, sino que ya no somos condenados. Si en alguna forma ha regresado a tu cabeza algún pecado del pasado, si te dolió pecar contra Dios, si viste las consecuencias, dale gracias a Dios porque Él, si estás en Cristo, si has puesto tu confianza en Cristo, ya no te juzga por lo que hiciste. Porque Él ya no es tu juez, ni te va a condenar. Él ahora, si estás en Cristo, es tu Padre. Y Cristo es tu abogado. A lo mejor otros todavía te señalan. Pero tenemos a un Cristo que dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra.
El que esté libre de pecado, lance la primera piedra el que sea perfecto. Y el único que podía lanzarla no lo hizo. Ese es un verdadero encuentro con Jesús. La mujer señalada, exhibida, con su culpa, llega a Jesús y Él la transforma y no la condena, porque sus pecados serían pagados en la cruz. Y además, hermanos, esta historia, vean el desenlace. Debido a lo que es ahora, Jesús le dice: vete, desde ahora no peques más. No es que le dijera: ahora, mujer, ya que te perdoné, ven y sé religiosa como todos los demás religiosos, ¿verdad? Ahora ve y sé perfecta. No, no le invitó a ser religiosa. Le estaba diciendo: tú, desde adentro, en tu interior, en tu ser, ya no eres la mujer adúltera. Tu pecado no te define, sino la mujer no condenada. Como decía al principio, si yo hubiera dicho la historia de la mujer adúltera, muchos hubiéramos recordado de inmediato de quién se trata. A mí no me gusta que se le llame así a esta mujer. Hubiera preferido que se le titulara la mujer no condenada, porque es lo que dice el pasaje. Yo no te condeno. Ahora, lo que la define es el Evangelio de Cristo, no su antiguo pecado. Ya no te define tu pasado, ni tu pecado. Estaba escuchando hace una semana más o menos, o dos, o no, como un mes ya que la escuché varias veces, una prédica del hermano Charles Stanley. Ay, hermanos, tremendo mensaje, hermanos. Se llama, creo que se llamaba ¿Por qué fracaso? Algo así. Era más bien una charla, una prédica, no recuerdo. Pero recuerdo lo siguiente, hermanos, que decía el hermano Charles Stanley. Se preguntaba por qué algunos creyentes fracasan y caen ante el mismo pecado una y otra vez y vuelven y Señor, te pido perdón, y dice, hasta lloras, lloras y las lágrimas y te desesperas porque quieres pedirle perdón a Dios, de verdad estoy arrepentido, y al poco tiempo otra vez caen y más al rato caen. Decía el hermano Charles Stanley algo que por supuesto ya sabía, pero de verdad me dejó en shock. Dice, hermano Charles Stanley, es debido a que no saben quiénes son en Cristo, no conocen su identidad, no saben que su pecado ya no les define. Y lo que me dejaba en shock fue las siguientes palabras: no saben que ya no necesitan esos pecados. A mí me dejó pensando, ¿cómo que ya no los necesito? Por supuesto, mi naturaleza ha cambiado, soy un nuevo hombre desde que conocí a Cristo. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿verdad? Todas las cosas han sido hechas nuevas. Ya tu pecado ni lo necesitas, ni te define, ni es parte de ti, ni es algo que amas. Si eres un verdadero y genuino creyente, el Espíritu te hace sentirte totalmente incómodo con la carne que todavía habita. Ya no eres ese antiguo o ese viejo hombre. Ya no eres como la mujer adúltera, eres el hombre o la mujer no condenada. No es una invitación, hermanos, a que desde hoy seas religioso, sino a que entiendas que has cambiado desde adentro si tuviste un encuentro con Jesús, que Dios te ha perdonado, que tu pecado ya no te define. Ya no te define la forma en que pecas, debido a lo que eres y a lo que Dios ha declarado que eres. Eres aceptado, aceptada, recibido en el reino. Hay gozo en el cielo si el Señor te ha recibido. Ahora vete y debido a lo que eres, joven, adulto, ahora vete y no peques más. No porque seas perfecto, sino porque ahora Cristo vive en ti. Ahora, por lo que eres en Cristo, es que puedes ser una persona que obedece a Dios. Porque has cambiado y Dios te ha cambiado desde adentro. No es no peques más. Algo que debemos poner atención a este pasaje es que no le dijo, mujer, mira, vete un año, mujer, demuestra tu fidelidad a tu marido, y ya que hayas sido fiel, y que toda la comunidad vea que eres una mujer fiel, virtuosa, te queremos aquí cada sábado, la sinagoga, ¿verdad? Cada sábado te queremos aquí, vamos a estar revisando tu vida, que no haya ninguna falta, no andes coqueteando con ningún hombre porque te conocemos. Y entonces, después de un año, señora, como sea que se le llamara, vamos a ver si te aceptamos en nuestra comunidad, o a ver si Dios te acepta. Eso no le dijo Cristo. Cristo la aceptó y la transformó. ¿Te das cuenta que a veces hay un error tremendo en el Evangelio, o en el entendimiento del Evangelio? Muchos piensan que
déjame cambiar y después me hago miembro de la iglesia. A mí me lo han dicho varias veces, ¿eh? Como si primero tuvieras que ser transformado para después ser aceptado. Por favor, Dios te acepta como eres para transformarte desde ese momento. Dios te acepta como vienes porque te quiere transformar y no definirte por tus pecados, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Debido a que eres aceptado, nuevo completamente, tu pecado no te define, tienes una nueva capacidad de no pecar más en la manera que lo hacías. Quizás luches con tus pecados, por supuesto, pero desde hoy ya no serás llamada mujer, la mujer adúltera. Quizá cristiano, sigues pecando, por supuesto que lo hacemos, pero tus pecados no te definen. Ahora te define Dios, estás en Cristo y Cristo te define. Eres perdonado, rescatado, liberado, aceptado por Dios. Ahora ve y vive de acuerdo a lo que eres, mi hermano o hermana. De acuerdo a lo que Cristo ha hecho por ti, no peques más, como le dijo esta mujer. La última pregunta que me hago de este pasaje, hermanos, no lo dice el texto. ¿Qué pasó con la mujer desde ese momento? ¿Qué pasaría con esa mujer? En una cultura como de primer siglo, en Medio Oriente, sabiendo que era adúltera, si no era apedreada, si se salvaba, su marido le iba a repudiar, le iba a sacar de su casa y todos los religiosos le iban a aplaudir por hacerlo. ¿Y saben dónde podía? Era lo más probable que terminara en la prostitución, porque no había trabajo para las mujeres. Lo más probable es que esta mujer pudiera terminar en la prostitución. ¿Qué pasó con la mujer de la historia? No lo sabemos. Pero sí sé una cosa, hermano. Sí sabemos una cosa, que Dios es misericordioso. Y a pesar de las consecuencias por nuestro rechazo y nuestro pecado, extiende su mano benevolente a aquellos a quienes Él salva. No sabemos cómo fue la vida de esta mujer. Lo que sí sabemos es que tuvo un encuentro real con Jesús y que Jesús la transformó. Y que Dios tiene misericordia. Y que a pesar de las consecuencias que ella haya recibido, cualesquiera que sea, Dios estuvo con ella a través de, como dice el Salmo 23, a través del valle de sombra y de muerte. Porque Él se convirtió, Dios se convirtió en su Padre. Si Él le dijo, ya no eres esa mujer adúltera, sino eres mi hija, si no, ahora eres aceptada, ahora también estuvo con ella a través de la prueba y de sus consecuencias. Esto significa, hermanos, que a pesar de que las decisiones, los pecados que cometemos traen consecuencias, si Dios te ha aceptado, Él va contigo. Él va contigo en las decisiones más difíciles, en las consecuencias más duras, está contigo si Él tiene un encuentro contigo, si Él viene y lo conoces, Él va a ir contigo. Y si tuvo la misericordia para salvarte, tendrá la misericordia para sostenerte. Porque ahora ya no estás definido por lo que fuiste pecador, sino porque eres hijo de Dios si has puesto tu confianza en Cristo. Estás definido por lo que Cristo hizo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si alguno está en Cristo, ya no es condenado por Dios, que es el único que condena. Y ahora tienes una nueva relación y puedes decir, sí, Señor, yo he sido pecador, pero sé que me perdonaste y mis pecados y mi pasado y aún pecados ocultos ya no me definen lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Y soy una nueva persona, soy de Cristo, ahora puedo caminar con Él. ¿Vendrán consecuencias de mi pasado? Sí vendrán, pero ahora vengo de tu mano. Si cuando yo vea a esta mujer, hermano, seguro le voy a preguntar, ¿cómo fue tu vida después de eso? Cuando la ven al reino le voy a preguntar, ¿y cómo fue tu vida? Pero aunque no sé todos los detalles, sí conozco la historia. El Señor la cuidó y la llevó de la mano. No sé qué pasó su vida en esta tierra, pero sé que Dios se encargó de ella. Y sé que pudiéramos preguntarle en el reino a esta mujer, si volvieras a nacer, mujer, ¿volverías a pasar por la vergüenza que pasaste ese día? Yo estoy seguro que la mujer nos diría millones de veces, si eso me lleva a los pies de Cristo. Si la prueba y el dolor me llevó a Cristo, lo pasaría millones de veces. Hermanos, cuando veamos a esa mujer no condenada, nos gozaremos con ella por lo que Cristo hizo por ella y por nosotros. No somos condenados, sino aceptados y recibidos. Quizás este año, semana, o día, o estos últimos días pintaban para ser los peores de tu vida, pero quizás hoy sea el mejor día de tu vida, no por la prédica, sino porque Jesús te está invitando. No lanzó la piedra con su mano. Quizás esa misma mano extiende hoy su misericordia para mostrarte compasión. Quizás la razón de que estés hoy aquí es por eso, porque Dios quiere mostrarte su misericordia, extenderte su mano,
llena de misericordia. Quizás hoy estás escuchando, yo no te condeno. Quizás estás escuchando la voz de Cristo diciendo, quizás otros saben lo que hiciste, quizás otros te definen por tu pecado, pero yo no te condeno. El juez del universo murió por ti. Tus deudas ante Dios quedan pagadas en la cruz. Es lo que dice Cristo. Qué historia la de esta mujer, hermanos. Qué historia de salvación y qué historia de gracia hacia nosotros pecadores como ella. Qué parteaguas entre el antes y después en la vida de una mujer y de cada persona que por la gracia de Dios tiene un encuentro inesperado con Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque vemos la historia de esta mujer que no fue condenada como nosotros no hemos sido condenados. Gracias porque no somos definidos por lo que hemos vivido, lo que hemos hecho o por nuestros pecados, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Te ruego, si hay alguien, hombre o alguna mujer, que no han conocido a Cristo de esta manera, yo no puedo, aunque sabes que es mi deseo, yo no puedo hacer que alguien entienda esta historia de tu evangelio, pero suplico de tu misericordia para ella o para él. Suplico que ablandes ese corazón y quien quiera que sea que no te conozca esta mañana, Señor, tenga un encuentro genuino con Cristo. Quizás, Señor, hoy trajiste invitados porque tú quieres un encuentro real y genuino con Cristo. Quizás hoy quieres declarar a personas no condenadas y a los que no hemos sido condenados recordarnos la maravillosa historia del evangelio y que no se trató nunca de nuestro esfuerzo, sino de la misericordia recibida en Cristo, Señor. Gracias porque nos haces ver que nosotros estábamos en esa misma condición de la mujer pecadora y simplemente nos encontramos con Él, con Jesucristo, porque tú así lo quisiste. Y ahora gracias, Señor, gloria a ti, porque tú no nos defines con base en nuestro pecado, sino somos de Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, nuestra identidad está en Cristo. Somos salvos por gracia y te agradecemos, Señor, por esto. Te ruego, Señor, que esta historia del Evangelio en la que nosotros participamos también